son así alargaditos, pero este tiene una morfología que dicen los libros como palillo de tambor en un extremo. O sea, fíjense, son medio abultaditos en uno de los extremos, ¿ya? Y cuando se agrupan formando letras. Puede ser letras como X, como Y, como L, o letras chinas, dice alguna bibliografía. Se agrupan en esa forma, ¿ya? Se llama también bacilo de Klebsiella en honor a esos investigadores o bacteriólogos que los han descubierto a estas bacterias, ¿ya? Ahora, ¿qué enfermedad produce? Ya hemos hablado de esta bacteria. ¿Qué enfermedad produce esta bacteria? Produce dos tipos de enfermedades, la difteria respiratoria y la difteria cutánea. La más importante de estas es la difteria respiratoria. ¿Han escuchado ustedes hablar de esa enfermedad? Sí, el año pasado han habido casos de difteria, ¿no? No hay muchos casos de difteria, ¿por qué? ¿Por qué creen que no hay muchos casos? Porque hay una vacuna obligatoria, ¿no? Que se llama vacuna pentavalente, porque cubre 5 enfermedades, que son entre ellas la difteria, el tétanos, la coqueluche-tosferina, y hepatitis B, meningitis, producida por Haemophilus, influenza, serotipo B, ¿no? Esas son las 5 enfermedades que cubre esta vacuna, por eso es que difteria no hay muchos casos. ¿Y cuándo se coloca esta vacuna? Al segundo, cuarto y sexto mes de vida de un niño, ¿ya? Cuarto, sexto mes, y la dosis de refuerzo al año y medio. Entonces, esta vacuna está cubierta por el PAI. ¿Saben qué es el PAI? ¿Saben qué es el PAI? Programa Ampliado de Inmunización. Están estudiando salud, tienen que saber esas cosas. ¿Saben lo que es CEDES? ¿Qué es? ¿Usted sabe qué es CEDES? Servicio Departamental de Emergencia Sanitaria. No. Servicio Departamental de Salud, ¿no? El CEDES es lo máximo a nivel de salud en el departamento. Lo máximo a nivel Bolivia es el Ministerio de Salud. Y en cada departamento hay los sedes, sedes Santa Cruz, sedes Cochabamba, sedes Potosí. Entonces, el CEDES es lo máximo en salud que hay en Santa Cruz, Servicio Departamental de Salud se llama, y depende de la gobernación, ¿ya? Entonces, el CEDES tiene varios programas, eso deberían hablarles en salud pública, ¿no? Esto no corresponde a mí, pero para que me entiendan lo que hablo, tengo tiene varios programas, entre esos está el PAI, que es programa que se ocupa de las vacunas, ¿ya? Está el programa de Chagas, está el programa de dengue, está el programa de malaria y todos los demás, de tuberculosis, y un montón de programas tiene el CEDES, ¿ya? Entonces, el PAI da esta vacuna, que es la pentavalente, en forma gratuita, vacuna a todos los niños de todos los centros de salud, segundo, cuarto y sexto mes de vida, y la dosis de refuerzo al año y medio. Por eso es que no hay difteria, pero no siempre las madres son responsables y hacen vacunar a sus hijos. O sea, por lo tanto, hay niños que están expuestos a esta enfermedad, y es una enfermedad gravísima. A ver, si alguien en Google busca enfermedades de declaración obligatoria en Bolivia,
¿Quién me puede ayudar? Que tenga internet. Enfermedades de declaración obligatoria en Bolivia. A ver. Enfermedades de notificación obligatoria. La sospecha de casos de botulismo. Botulismo. ¿Qué más? Brucelosis. Brucelosis. Carbunco. Cólera. Carbunco o antrax, es lo mismo. Cólera. Cólera. Dengue. Dengue. Difteria. Difteria. ¿Ya? Enfermedad invasora por Haemophilus influenzae. Meningitis por Haemophilus influenza. Y enfermedad meningocócica. Haemophilus influenza y meningitis por meningococo. Meningitis meningocócica. ¿Nada más? ¿Nada más? Hay más. ¿Cuál es más? A ver. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Fiebre del Nilo Occidental. Bueno, eso es en África. Infecciones respiratorias agudas graves. Infecciones respiratorias agudas graves. Ahí está la influenza, está el COVID. Incluidas las neumonías. Neumonías, ¿no? Malaria. Malaria. Peste. La peste, que es pues, la Yersinia pestis, otra bacteria. La Poliomielitis. poliomielitis, que es un virus, el virus de la polio. Rabia humana. Rabia. Cita nasal. Alquiler torno. WhatsApp de audio. Un minutito, por favor. Bueno, disculpas, ¿qué más? Rabia humana. Rabia humana, Sarampión. sarampión, Síndrome pulmonar por hantavirus. hantavirus, Triquinosis la triquinosis es un parásito, y rubéola. y rubeola. Si se han dado cuenta, todas esas enfermedades que ha nombrado y todas estas de acá son de declaración obligatoria en Bolivia. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes como médicos tienen algún caso sospechoso de que un paciente tenga esas enfermedades, deben llamar inmediatamente al CEDES, notificar, hay unos formularios, para que venga el personal del CEDES y haga su evaluación, porque son enfermedades muy contagiosas y que pueden producir epidemias. ¿Me entienden? ¿Ya? Eso es enfermedad de notificación obligatoria, no es la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis es una enfermedad crónica que eso se lo debe notificar permanentemente, todos los días hay tuberculosis, ¿no? Estas son enfermedades que ante cualquier caso sospechoso, ustedes, señores médicos, deben declarar al CEDES porque se puede producir una epidemia. Entonces el CEDES viene y controla la enfermedad, aplica medidas de control para prevenir la epidemia. ¿Se entiende? Y la difteria es una de esas enfermedades. La difteria. Chicos, si no vienen a clases, estas cosas no las saben. Y yo pregunto, porque las considero sumamente importantes. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, todas las que ha dicho él que son de notificación obligatoria, no ha dicho ahí infarto de miocardio, no ha dicho diabetes, no ha dicho eso, son enfermedades crónicas de todos los días.
Todas esas son bacterias, todas esas son virus. Entonces, ¿es importante o no es importante que aprendan bacteriología y virología? Es importante. Es importante, ¿no es cierto? Porque ustedes como médicos necesitan saber de estas enfermedades, porque todo el tiempo se pueden presentar casos que pueden producir epidemias, ¿ya? Bueno, ¿qué es la difteria? La difteria es una enfermedad aguda epidémica. ¿Qué significa epidémica? Que puede producir epidemias. Joven, usted, el que está... ¿qué es una epidemia? ¿Sabe? Ay, sí, pero se me fue un momento. ¿Quién me puede decir qué es una epidemia? A ver. Epidemia es la presencia de una enfermedad en una zona geográfica. Es el aumento del número de casos de una determinada enfermedad en un periodo determinado y en un lugar determinado. Por ejemplo, ahora estamos en epidemia de influenza. No sé si han escuchado hablar en la tele, en la radio. Sí. Todas estas enfermedades, cuando haya algún caso, van a escuchar en la tele y en la radio. Ahora, tienen pues que culturizarse un poco, vean televisión. Vean televisión, ahí salen todas las novedades más importantes respecto a salud, ¿no? Eso es una epidemia y esta es una enfermedad epidémica. ¿Qué diferencia hay entre epidemia, endemia y pandemia? Ya, epidemia ya hemos dicho. Endemia, no, eso es pandemia. ¿Qué es endemia? Endemia que no tiene- una zona, ¿Qué? una enfermedad propia de una zona. Endemias son casos que se presentan en forma aislada y todo el tiempo. No tiene- Por ejemplo, denme un ejemplo de una endemia, de una enfermedad que es endémica. El Chagas. No, el dengue es epidémica, porque no todo el tiempo hay dengue. Hay cuando es época de lluvia, porque el mosquito prolifera. El dengue es una enfermedad epidémica. El Chagas, la tuberculosis, esas son enfermedades endémicas. El VIH es una enfermedad endémica, ¿no? Porque todo el tiempo hay casos o hay epidemia de VIH. La malaria también, doctora. La malaria, hay casos aislados de malaria, ¿no? Y pandemia es una epidemia más grande que abarca continentes, ¿no? Lugares más grandes. Por ejemplo, el COVID era una pandemia. Hasta hace 15 días ya la OPS dijo, ya no es, la OMS dijo, ya no es pandemia, ¿no? Que ya se convierte en endemia. Ya. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya convive con el COVID, ¿no? Bueno, entonces, la difteria es una enfermedad aguda. Aguda, ¿qué diferencia hay entre aguda y crónica? Aquí yo les estoy enseñando términos que deberían conocer. Ustedes van a escuchar entre aguda y crónica. Yo tranquilamente podría entrar y decirles, es una enfermedad aguda y crónica, como escucho que algunos auxiliares hablan y les interesa que ustedes entiendan o no entiendan. Y les pregunto, ¿y qué es agudo y crónico? ¿Saben o no saben? ¿Qué diferencia entre agudo y crónico? El tiempo en el que está la enfermedad aguda en un periodo más corto y crónico Eso, en un periodo más largo. se refiere al tiempo que dura la enfermedad. Agudo dura corto, pero los síntomas son más graves. Crónico dura más tiempo. La tuberculosis es una enfermedad crónica. El VIH es una enfermedad crónica, dura 10 años más, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen agudo y crónico, se refiere al tiempo que dura la enfermedad. Hay enfermedades que son agudas y crónicas. Por ejemplo, la hepatitis B es una enfermedad que se presenta en forma aguda y que puede volverse crónica. En cambio, la hepatitis A es una enfermedad solamente aguda, no es crónica. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, han aprendido que es epidemia, pandemia y endemia. Han aprendido que es agudo y crónico. Han aprendido que es PA y que es SEDES.
¿Han aprendido cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria que ustedes tengan? ¿Por qué son de notificación obligatoria? Porque pueden causar epidemias, son muy contagiosas y tienen alto grado de letalidad. ¿Qué es letalidad? El riesgo a morir, ¿no? Bueno, entonces la difteria es una enfermedad muy contagiosa donde existen dos tipos, ya dijimos, la difteria respiratoria y la difteria cutánea. Chicos, la difteria respiratoria es la más importante porque se forma, como vemos acá, a nivel de vías aéreas superiores, especialmente faringe, una pseudomembrana que puede extenderse a laringe, tráquea y bronquios, dificultando enormemente la respiración, ¿no? Produciendo obstrucción respiratoria. Imagínense si tienen una pseudomembrana acá. ¿Y cómo se forma esa pseudomembrana? Tenemos acá un paciente y acá tenemos otro paciente. Esto es la epidemiología, ¿no es cierto?, de todas las infecciones. Yo les he explicado así en el tercer tema de generalidad. Este es el hombre enfermo. Este es el que tiene, digamos, en este caso, la difteria en la faringe, los bacilos. Este es el hombre sano. Se llama susceptible. Susceptible a adquirir la infección, ¿no? Susceptible. Este es la sano. Entonces, ¿por dónde salen estos bacilos? La fuente de infección, eso también es otra cosa que yo pregunto porque necesitan saber. La fuente de infección y la vía de transmisión. La fuente de infección, ¿dónde está? La fuente de infección. ¿Qué es fuente de infección? ¿Dónde se origina la infección? Siempre está en el hombre enfermo. ¿Y dónde está la vía de transmisión? Es decir, ¿por dónde entra al hombre sano? Al susceptible. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, la fuente de infección, ustedes me van a decir, de la difteria es el hombre enfermo, pero no me digan el hombre enfermo, siempre de todas las enfermedades es el hombre enfermo. Pero díganme, ¿qué del hombre enfermo? ¿Qué? ¿Qué líquido biológico? ¿Será su secreción vaginal? ¿Será sus heces? ¿Será su sangre? ¿Qué? Las secreciones respiratorias, ¿no? Esta persona al hablar, al toser, al cantar, va a eliminar gotitas de fluge, se llaman gotitas de saliva, y van a ir por el ambiente y van a ingresar a través, al huésped susceptible, a través de la vía aérea. La vía de transmisión es aérea. Esa es la epidemiología de la infección. De hombre enfermo a hombre sano. La fuente de infección, las secreciones respiratorias o gotitas de flujo del hombre enfermo. La vía de transmisión es la vía aérea. ¿Está claro? ¿Se entiende esos dos términos? De la gonorrea, ¿cuál es la fuente de infección? Las secreciones genitales del hombre enfermo o la mujer enferma. Si es hombre, es la secreción rectal. Si es mujer, es la secreción cervical del cuello de útero. ¿Y cuál será la vía de transmisión? No, ese es el mecanismo de transmisión. Vía de transmisión, vía sexual. ¿No? Está bien, sí, vía sexual, sexual, está bien, vía sexual, está bien, a través de la transmisión sexual. ¿Está claro? Si yo les pregunto cuál es la fuente de infección del VIH, la más común, la sangre, las secreciones genitales también. ¿Y cuál es la vía de transmisión? Contacto sexual, si fueran las secreciones genitales, y si fuera sangre, una transfusión sanguínea, un accidente laboral, un pinchazo con una jeringa de un paciente que tiene posiblemente el VIH, ¿no es cierto? ¿Se entiende, chicos, la epidemiología? Yo en todas las enfermedades pregunto
¿Cuál es la fuente de infección de la fiebre tifoidea? ¿Han escuchado hablar de la fiebre tifoidea? ¿No? ¿Cómo estudian medicina? ¿De qué enfermedad pues han escuchado hablar? A ver, díganme alguna. ¿Ah? ¿No han escuchado nunca una enfermedad? Díganme pues una enfermedad infecciosa. Doctora, una preguntita, ¿la fiebre tifoidea es el tifo? Tifo, y yo escuché una vez una enfermedad que se llama tifo. Tifus. Tifus. No, ese es el tifus exantemático, es otra enfermedad militar. Ah, Fiebre tifoidea es fiebre tifoidea. ¿Ya alguien conoce una enfermedad para que hagamos este ejercicio? No, pero malaria es parásito. No me hablen a mí de parasitología. Yo enseño bacterias y virus. ¿La rabia? La rabia. ¿Cuál es la fuente de infección? Claro que aquí hay rabia humana y también, pero la mayoría es rabia animal, es de perro. ¿No? Aquí, digamos, lo más común es un perro o un gato con rabia. Bueno, ¿cuál es la fuente de infección? La saliva del animal con rabia, ¿no? ¿Y cuál es la vía de transmisión? Cutánea, una herida cutánea, jamás oral, ¿no? A ver, ¿el cólera? ¿Han escuchado hablar del cólera? Sí. Tampoco. Sí. ¿Qué produce el cólera? ¿Qué produce el cólera? Diarrea, el cólera es diarrea, ¿no? Entonces, ¿cuál será la fuente de infección? Los alimentos contaminados ¿con qué? Con heces humanas de un paciente enfermo. ¿Y cuál es la vía de transmisión? Aérea, van a respirar. Oral es por la boca. ¿O acaso es lo mismo nariz que boca? Ya pues chicos, tienen que aprender a hacer ese ejercicio porque cuando su paciente vaya a su consultorio, en la anamnesis tienen que preguntarle todo eso. ¿Qué comió? Porque tienen que saber pues, qué enfermedad ingresa por la vía oral. ¿Qué comió? O si es por vía aérea, a ver, alguien en su casa tiene los mismos signos y síntomas y vive junto a usted, duerme en el mismo cuarto. Esas son cosas que de epidemiología que ustedes deben saber. ¿Para qué? Para llegar al diagnóstico de su función. Yo quiero que se metan aquí que ya no son estudiantes de colegio, son estudiantes de medicina. ¿Ya? Métanse eso aquí, medicina. Ya no puedo ser igual a mi compañero que estudia Derecho. Ni idea. Yo ya sé mucho más que de medicina. No puedo ya yo hablar a la misma altura del COVID que un paciente, que mi compañero del colegio que estudia Derecho, ¿no es cierto? Su compañero de colegio no ha escuchado jamás hablar del estreptococos, del estafilococos, de los impéticos, ustedes ya saben eso, ¿no? Ustedes no saben nada de Derecho, pero están estudiando medicina. ¿Se entiende eso? Métanse eso a la cabeza que cada día que ustedes entran a la puerta de un aula es aprender algo, no a decir presente. Aprender algo tienen que saber, ¿ya? Bueno, entonces se forma esta pseudomembrana que impide la respiración y el paciente puede morir en una semana. ¿Y por qué esa bacteria forma esa pseudomembrana ahí en la faringe? Porque esa bacteria produce una exotoxina. Una toxina. No es la bacteria la que forma esa pseudomembrana, es una exotoxina que produce la bacteria. Es un producto de la bacteria, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace esa toxina? La bacteria ingresa, se localiza acá en el aparato respiratorio superior, empieza la curva del crecimiento bacteriano y empieza a producir su toxina. ¿Qué es lo que hace la toxina? Produce necrosis de las células del epitelio respiratorio.
penetra las células del epitelio respiratorio y produce necrosis. Y esas células necrosadas empiezan a formar una pseudomembrana. ¿Saben lo que es necrosis? Ya lo saben. Entonces empiezan a formar una pseudomembrana que impide la respiración. ¿Y cómo es que esa toxina forma esa pseudomembrana? A través de dos fragmentos que tiene. El fragmento A y el fragmento B. Es como decir, el Corynebacterium es su toxina, el factor de virulencia más importante. Factor de virulencia quiere decir al cual se debe que produzca la enfermedad. ¿Ya? El fragmento A y el fragmento B de la toxina. Entonces, ¿qué es lo que hace el fragmento A? La función más importante. Produce inhibición de la síntesis proteica de la célula. Y al no haber proteína, la célula muere, se necrosa. Y eso es lo que va a formar la pseudomembrana, varias células necrosadas. ¿Y qué es lo que hace el fragmento B? Facilita que ingrese el fragmento A dentro de la célula a producir su función, que es la necrosis. ¿Está claro? ¿Chicos? ¿A qué se debe, cuál es el factor de virulencia más importante en la difteria? Su toxina, no es la bacteria, es la toxina que produce. ¿Está claro? Porque esa toxina produce la necrosis de las células que forman la pseudomembrana. Además está ayudada esa toxina por factores de patogenicidad como un antígeno K, enzimas como la hialuronidasa, DNasa, que contribuyen a que la bacteria invada, produzca su toxina y produzca la invasión de las vías respiratorias. ¿Está claro? Yo no sé por qué sacan fotos, todo el material está en la plataforma. ¿No lo han visto? Se ve que ni entran a la plataforma. Todas las diapositivas, todos los videos están de las clases teóricas, están en la plataforma. Además de, están material de ayuda, otros videos que les ayudan a entender mejor, que yo les puedo explicar, ¿no? O sea, yo he encontrado videos que son mejores que mi explicación y más cortitos y que les ayudan a entender mejor los temas. O sea, que los invito a que entren a su plataforma y revisen los temas, ¿ya? Es una plataforma que está muy bien trabajada, por si acaso. Bueno, hemos dicho que existe la difteria respiratoria, que se forma la pseudomembrana, y la difteria cutánea. La difteria cutánea no es tan grave. ¿Por qué? Porque solamente se produce una lesión en la piel, en una piel que ha sufrido una picadura de un mosquito, por ejemplo, y uno paciente se rasca, o ha tenido una quemadura. Entonces, si se infecta por el Corynebacterium difteria, ese Corynebacterium difteria produce su exotoxina, que la función tiene impedir la cicatrización. Nada más. ¿Cuál es la más grave? La difteria respiratoria. Entonces, por eso es que nos vamos a referir más a la difteria respiratoria. Fíjense cómo se forma la pseudomembrana acá en las vías respiratorias superiores. ¿Qué es la difteria? Es una enfermedad epidémica infecciosa debida a la exotoxina producida por el Corynebacterium difteria, que se llama también bacilo de Kleefsloeffler, porque en honor a esos investigadores. Se forman las pseudomembranas, es decir, falsas membranas que se adhieren evitando la respiración. ¿No es cierto? Ya lo hemos dicho. Ahora, esta enfermedad, ¿cómo se produce, chicos? Solamente, patogenia quiere decir cómo se origina la enfermedad. Solamente vamos a hablar que ya ha entrado a este paciente la bacteria, ¿ya? El Corynebacterium ingresa por las vías respiratorias, ya lo saben, se invade y multiplica amígdalas y faringe, empieza a producir su toxina con sus dos fragmentos A y B, que inhiben la síntesis proteica produciendo la necrosis,
Esas células necrosadas forman la pseudomembrana que recubre las amígdalas, que pueden extenderse hacia faringe, laringe, tráquea, bronquios, y su fin es producir obstrucción respiratoria. ¿Hasta ahí está claro? En 3 días o una semana máximo el paciente que no recibe tratamiento se muere. Ya es una enfermedad grave, epidémica, aguda. Pero no solo queda ahí, hasta ahí es una infección localizada a nivel de vías aéreas superiores. ¿Saben ya ustedes la diferencia entre infección localizada y generalizada, no es cierto? Hemos hablado en la tercera clase. No solamente se produce una infección localizada a nivel de vías respiratorias, la bacteria sin tratamiento continúa multiplicándose en el epitelio respiratorio superior, liberando su toxina y va a ir a otros órganos, como los riñones, los músculos, el sistema nervioso y sobre todo el miocardio, produciendo necrosis, degeneración, hemorragias, miocarditis, parálisis del velo del paladar. O sea, es una infección grave que tiene 2 facetas: fase localizada a nivel de vías aéreas superiores y fase generalizada a nivel de otros órganos. ¿Está claro? Ahí está más claro, dicho de otra forma. A ver, usted lea. Sí, fuerte. Fase local. Se produce una colonización de la mucosa respiratoria. La bacteria se multiplica y libera la toxina que destruye las células epiteliales, provocando una reacción inflamatoria local y la formación de una pseudomembrana. Esta puede impedir el paso del aire a través de las vías respiratorias. ¿Está claro? Esa es la primera fase, que es a nivel localizado. Después, sigan. Fase general. Cuadro de toxemia. La toxina tiene tropismo por miocardio, nervio, riñón. Hay inflamación, necrosis, degeneración parenquimatosa y fallo orgánico. Ya, por eso es que los pacientes se mueren, porque se produce una infección localizada y una infección generalizada. Bueno, ahí tenemos la pseudomembrana que se forma como consecuencia de la necrosis. Chicos, cuando ustedes vean un paciente que va a su consultorio, generalmente son niños que no han sido vacunados, vienen con fiebre, disfagia, orinofagia, y le hacen abrir la faringe y van a ver a los primeros días van a ver una faringe eritematosa, edematosa, que parece que fuera una faringitis viral o una faringitis estreptocócica o producida por cualquier microorganismo. No se ve la pseudomembrana. Ustedes hacen el tratamiento de una faringitis, ¿no? Le dan tratamiento sintomático, o si bien puntos blancos, ahí le dan tratamiento con penicilina. Bueno, a los 3 días la madre vuelve porque el niño empeora. Y ya cuando le hacen abrir la boca, ya no ven una faringe eritematosa. ¿Qué ven? Ya ven la pseudomembrana. Entonces ahí es inmediato el tratamiento, que vamos a ver en qué consiste, porque el niño se puede morir rapidito. ¿Ya? Inmediatamente el tratamiento. Tienen que pedir un análisis de laboratorio y la muestra la tienen que tomar ustedes, porque esta pseudomembrana, al moverlas, puede sangrar. Y ustedes, como son médicos, entonces tienen todas las posibilidades de atención de emergencia a un paciente que sangra. En cambio, en el laboratorio no tienen esa posibilidad. Es una pseudomembrana que puede sangrar. ¿Con qué hago diagnóstico diferencial? Ya hemos dicho, con faringitis viral, con mononucleosis o faringitis por estreptococcus. Tengo que saber diferenciar. Esto es diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Cuando yo dije será neumonía, será tuberculosis. Bueno, ¿y qué hago para el tratamiento de la difteria? Entonces, ¿ese paciente va a llegar a su consultorio o va a llegar a la emergencia? Va a llegar primero a su consultorio, pero ya después va a llegar, cuando tenga la difteria, a una emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, medidas generales. Evitar que el paciente se muera. ¿Qué haciendo?
Tratamiento de la miocarditis, porque ya es una infección generalizada. Mantener la permeabilidad de las vías respiratorias, evitar que el paciente tenga asfixia, ¿no? Hay que someterlo a un respirador o habrá que hacerle una traqueotomía, ¿no? Se verá eso en una sala de emergencia. Primero, evitar que el paciente se muera. Mantenerle la permeabilidad de las vías respiratorias. Segundo, ¿quién es el que produce la necrosis? La toxina. La toxina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar una antitoxina. Antitoxina neutraliza la toxina. ¿Ya? La antitoxina neutraliza la toxina. Entonces, antes que dar antibiótico, porque el antibiótico, ¿qué es lo que hace? Destruir al Corynebacterium diphtheria. Pero el que causa la pseudomembrana no es el Corynebacterium diphtheria, sino su toxina. Entonces, ¿qué es más importante? En ese momento que el paciente está con la pseudomembrana, ¿qué es más importante? Si ustedes le quieran leer, todo es importante. Pero ¿cuál es más importante? Las medidas de sostén. Segundo, la antitoxina. Y tercero, el antibiótico. Porque si hay toxina circulando, va a seguir produciendo necrosis. Y si hay bacterias circulando, va a seguir produciendo toxina. Entonces es un cuadro, ¿no es cierto?, que hay que aplicar todo junto. Pero si yo les digo cuál es más importante, ustedes me dirán mantenerlo al paciente vivo, ¿no? Bueno, entonces eso sería el tratamiento. Diagnóstico de laboratorio. Si yo tengo a ese paciente, tengo que pedir un cultivo de ese hisopado de membrana, de pseudomembrana. En el laboratorio harán un examen directo, una tinción de Gram, un cultivo de la bacteria, una identificación y el antibiograma correspondiente. Pero en cada enfermedad hemos dicho que para hacer un diagnóstico, ¿qué hemos dicho que es lo que pesa? ¿Cuáles son los pilares fundamentales? Los tres pilares fundamentales son la clínica, la epidemiología y el laboratorio, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pesa? En cada enfermedad hay un peso diferente. Aquí, ¿qué es lo que más pesa? La clínica, chicos, pseudomembrana no produce otra bacteria. ¿Ya? La clínica pesa un 80-90%. La epidemiología también, y el laboratorio ya les va a decir, confirmar, es un Corynebacterium diphtheria. Pero la clínica, si ustedes no ven la pseudomembrana, si ustedes ven la pseudomembrana, es una difteria respiratoria. ¿Está claro? Bueno, ya dijimos la epidemiología, ya hablamos aquí de la epidemiología. ¿Cuál es la fuente de infección? El hombre enfermo a través de sus gotitas de saliva. La vía de transmisión es aérea, ingresa a través de la vía aérea al huésped susceptible, sobre todo en pacientes no vacunados. A ver, si aquí aparece un caso de difteria, ya son de 20 a 30 años, si aquí aparece un caso de difteria, ¿nos vamos a poner la pentavalente todos? ¿Qué dice? Hay vacunas que son para mayores, ¿no? Que son la DT. ¿Qué es lo que cubre esa vacuna? Difteria y tétanos. Hay otra que es solo para difteria, que es el toxoide difteria. ¿Ya? Pero no la pentavalente, a veces yo les tomo el pelo así. Si hay en el segundo año de medicina un paciente que presenta una pseudomembrana faríngea eritematosa, fiebre, ¿cuál sería la medida de profilaxis para el resto, para evitar una epidemia en el segundo año? La vacuna pentavalente, ¿no? ¿Cuál vacuna? La vacuna ¿no? El toxoide difterico o la que es combinada con difteria y tétanos. ¿Está claro, no? Ya, esto solamente para los niños
bebés segundo, cuarto y sexto mes de vida. Y además, ¿qué harían? Además de vacunar, ¿qué harían? ¿Qué harían acá? ¿Lo dejarían aquí que venga a clases? No. Hay que aislarlo, a eso se llama aislamiento. Igual si llega a un hospital un paciente con sospecha de difteria, entonces hay que colocarlo en sala de aislamiento, fuera, con personal especial para ese paciente. ¿Ya? Entonces, chicos, ustedes tienen que aprender a diferenciar entre tratamiento y profilaxis. Que los años de experiencia que tengo, ustedes se confunden en los exámenes. Les pregunto, ¿cuál es el tratamiento para la difteria? Y me dicen, vacuna. ¿Cuál es la profilaxis para la difteria? Penicilina. Profilaxis quiere decir prevención, antes de empezar la enfermedad. Aquí no hay enfermos, tenemos que hacer prevención para influenza. ¿Qué tenemos que hacer? Usar barbijo. Aislar a los pacientes que tosen, que tienen signos y síntomas de influenza. Eso es prevención, eso es profilaxis. La profilaxis se practica antes de la enfermedad. El tratamiento se practica cuando el paciente ya está enfermo. No se puede aplicar vacunas a pacientes enfermos. ¿Está claro? ¿Han entendido la diferencia? Bueno, eso es difteria. Ahora vamos a ver listeria monocitógenes. ¿Ya? ¿Qué es la listeria? ¿Ha quedado claro lo que es la difteria? Ahora, ¿qué es la listeria monocitógenes, chicos? Es una antropozoonosis. ¿Qué quiere decir? Que aquí la fuente de infección no es el hombre, sino es un animal. Así, un animal. Está mal dibujado. Pero que ese animal o sus productos, que puede ser ganado bovino, ovino, caprino, los peces, las aves, o sus productos, su carne, su leche, sus huevos, su queso, su yogur, las hortalizas. ¿Dónde se encuentra esta bacteria? Su reservorio, o sea, donde se mantiene viva la bacteria, es en el intestino de los animales. Entonces, estos van a defecar y van a contaminar la tierra. Y esta tierra va a contaminar el agua, los alimentos. Y esa agua con listeria monocitógenes va a ser regada a las verduras. Y si no desinfectamos las verduras, nos comemos también listeria monocitógenes. Y no solamente eso, hay varias vías de transmisión que vamos a ver, pero es una antropozoonosis. ¿Cómo es la bacteria? Igual que la anterior, es un bacilo gram positivo que se agrupa en X, en Y, letras chinas, pero es un bacilo gram positivo. ¿De dónde viene el nombre de listeria? De un investigador llamado Joseph Lister, de Inglaterra, que fue el que lo descubrió, y además monocitógenes porque se ha visto que es capaz de estimular la médula y formar monocitos, que son células sanguíneas, glóbulos blancos. De ahí viene su nombre, ¿ya? Se encuentra, ¿cuál es su hábitat? Es otro término que ustedes deben aprender. Hábitat quiere decir dónde habitan, ¿ya? El hábitat de ustedes es Santa Cruz, ¿no? Ahora ya hábitat propio de cada uno es su barrio, su casa. Se encuentra esta bacteria ampliamente diseminada en el ambiente, en la tierra, porque está en las heces de los animales. En la tierra, el agua, los alimentos, en deposiciones humanas y de animales, ¿ya? Entonces, el reservorio de esta bacteria van a ser las hortalizas que se riegan con agua, con heces de animales, legumbres, a los animales silvestres y domésticos infectados, ¿no? Generalmente son los animales y sus productos, leche, queso, huevo, yogur, legumbres, todo eso. Entonces, ¿qué enfermedad produce la listeria?
La listeria produce enfermedad llamada listeriosis, pero cuando yo les pregunte cuadros clínicos no me van a decir listeriosis. La listeriosis se manifiesta de diferente forma en las embarazadas, en el feto, en los adultos jóvenes y en los inmunodeprimidos. ¿Ya? Se presentan cuadros clínicos diferentes. Miren, ahorita vamos a ver. Estos son los cuadros clínicos que se presentan en la listeria. Lo más grave es la embarazada. No la embarazada, sino el producto del embarazo, el bebé. Porque la embarazada es asintomática. Una mujer con listeria no presenta ningún síntoma, pero sí se puede llegar a tener abortos o partos prematuros, pero ella no. El que se infecta a través de 2 vías puede infectarse es el bebé. Puede infectarse a través de la vía transplacentaria. ¿Cuál es la vía transplacentaria, joven? El de blanco. ¿Cuál es la vía transplacentaria? Usted. ¿Tiene idea? La placenta. La placenta y los vasos sanguíneos de la madre. Eso, la placenta y los vasos sanguíneos de la madre al bebé. A través del cordón umbilical, ¿no es cierto? Esa es la vía de transmisión, pero también esta bacteria está en el canal del parto. Y los niños que nacen por parto pueden también aspirar, igual que el Streptococcus agalacti, y se produce en el recién nacido meningitis, neumonías y sepsis. Este es el cuadro más grave en el recién nacido. Meningitis, sepsis y neumonía neonatal. ¿Ya? En los inmunodeprimidos, como ser diabéticos, pacientes VIH, pacientes trasplantados, pacientes con cáncer, también pueden producirse cuadros de sepsis y meningoencefalitis. Donde no se presenta ningún síntoma, que es totalmente asintomático, es que en ustedes, en nosotros, que no somos inmunodeprimidos, que no estamos embarazados, ¿no? Es asintomática, pero somos reservorios de la bacteria. En nosotros puede habitar la bacteria sin producir ninguna enfermedad. ¿Ya? Somos reservorios de la bacteria. Si las chicas, por ejemplo, son reservorios de la bacteria en la vagina, cuando se embaracen hay el riesgo de que su bebé se infecte. ¿Ya? Entonces, así se manifiesta la listeria, cuadros de meningitis, meningoencefalitis en los casos más graves. Entonces, aquí están las vías de transmisión. ¿Cómo se produce la enfermedad? Dijimos que es una antropozoonosis. Se puede transmitir por, aquí ya estamos, aquí, aérea, oral, cutánea y congénita. 3 vías de transmisión. Aérea. Bueno, la que hemos escrito es la oral, ¿no es cierto? A través de comer alimentos contaminados. Cualquiera podemos comer alimentos, leche, yogur, queso, carne de animales contaminados. O hortalizas contaminadas, regadas con materia fecal de estos animales, ¿no es cierto? De las heces de estos animales, ¿está claro? ¿Sí? Oral, a través de comer alimentos, ¿está claro eso? Ya. Ahora, la vía aérea y cutánea es generalmente una enfermedad profesional. ¿Qué significa eso? Los que están en contacto con los animales, veterinarios, agropecuarios, los carniceros, los que matan al ganado, ¿no? Todos ellos entonces pueden manipular, por ejemplo, en los establos donde hay animales enfermos con listeriosis, quedan en el ambiente las bacterias y uno respira bacterias, ¿no? O si no tienen una microherida y al manipular a estos animales puede ingresar la bacteria por vía cutánea. Entonces es una enfermedad profesional, aérea y cutánea. Oral es para todos. Y congénita es la única forma que hay transmisión de humano a humano, de la madre al bebé. Lo demás es antropozoonosis.
Las otras 3 vías son antropozoonosis. Esta es la única vía de humano a humano. ¿Está claro? Bueno. Bueno, ahí tienen los alimentos que pueden producir listeriosis y que pueden ser transmitidos por vía oral, ¿no? Todas las carnes de los animales y sus productos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos prevenir la listeriosis? Almacenar la leche a menos de 4 grados centígrados para que no crezcan las bacterias. Durante el procesado, al manipular los alimentos, no mezclar alimentos crudos con cocidos, porque los cocidos, al aplicar calor, puede que se destruya la bacteria. En el crudo hay posibilidad de que haya la bacteria. Cocinar los alimentos a temperaturas elevadas y durante el tiempo suficiente. Desinfectar y lavar los vegetales. Ahora, eso es profilaxis. Ahora, tratamiento. A las personas enfermas se les da antibiótico, penicilina o ampicilina o cualquier otro betalactámico. Y también en los casos de meningoencefalitis puede ser el cloranfenicol, pero el cloranfenicol está en desuso. ¿Por qué? Porque puede dar el síndrome del niño gris, la aplasia medular, ¿no es cierto? También que inhibe la proliferación de las células. Bueno, eso es Corynebacterium diphtheria y Listeria monocytogenes. De repente las han conocido recién a esas enfermedades, pero la próxima clase, cuando les pregunte qué hemos avanzado en la anterior clase, no quiero que se olviden. ¿Cuál es la especie del género Corynebacterium pathognathalophilus? Pero ya deberían decir de todos, ¿no? Corynebacterium diphtheriae. ¿Qué morfología presenta la bacteria? Bacilo gram positivo. ¿A qué se debe la acción patógena de esa bacteria? ¿A la bacteria, su cápsula, a las fimbrias, al glicocálix o a qué? ¿O a enzimas, toxinas? Toxinas. Así pregunto yo, para que ustedes tengan un montón de posibilidades, pero hay solo una verdadera. ¿Ya? ¿Cuántas fracciones presenta esta toxina? 2, A y B. ¿Y cuál es la acción de cada una de ellas? La A inhibe la síntesis proteica y produce la necrosis. ¿Y la B? Es la que facilita la entrada del fragmento A dentro de la célula para producir la necrosis. Bueno, ¿cuál es la principal acción de la toxina difterica? Es producir necrosis, la cual va a formar la pseudomembrana. ¿Qué cuadros clínicos de difteria conoce? Difteria respiratoria y difteria cutánea. ¿Cuál es la más grave? La respiratoria. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una infección localizada y una infección generalizada, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en caso de una difteria respiratoria? El más inmediato, medidas de sostén, mantener la permeabilidad de las vías. Después, antitoxina. ¿Para qué? ¿Qué función tiene la antitoxina? Neutralizar la toxina circulante. Y después el antibiótico. ¿Para qué función tiene el antibiótico? Destruir al Corynebacterium diphtheria para que ya no siga produciendo su toxina y esa toxina no produzca la necrosis y esa necrosis no forme enfermedad. ¿En qué consisten las medidas generales? Ya dijimos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la fuente de infección y la vía de transmisión de la difteria? Fuente. Secreciones respiratorias del hombre enfermo. Deberían decirme ya en coro. Tanto explicado fuente de infección. ¿Y cuál es la vía de transmisión? ¿Dónde se encuentra la vía de transmisión? Aérea. ¿Dónde se encuentra? En el huésped sano, en el susceptible se llama. Susceptible se llama porque es susceptible a adquirir una enfermedad porque está sano. ¿Cuáles son las medidas de profilaxis? ¿Qué es profilaxis? Prevención antes de la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer ante un caso de difteria que se presente?
Aislamiento del enfermo y de los demás después. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vacunar pues a los que no están, ¿con qué van a vacunar? Con la DT, ¿no? ¿En qué consiste la vacuna pentavalente? 5 enfermedades. ¿A quiénes se aplica? A los niños. ¿A qué edades? 2, 4 y 6 meses de vida. Y a la dosis de refuerzo al año y medio. La difteria es una enfermedad endémica, epidémica o pandémica. Epidémica. ¿Puede llegar a ser pandémica? Claro que puede llegar. Si se presenta gran variación del virus donde la vacuna y de la bacteria. Chicos, las pandemias ¿de qué surgen? De que son nuevos virus, nuevas bacterias que aparecen, donde por más que estemos vacunados, nuestro organismo no reconoce a esa nueva cepa y nos enfermamos. Por más que estemos vacunados, de ahí surgen las pandemias, de ahí surgió el COVID. Surgió una nueva cepa, no es que recién se haya descubierto al coronavirus. Coronavirus es una familia amplia de virus. Ya habían tipos de coronavirus que produjeron el síndrome respiratorio agudo severo en el 2002. En el 2012 el síndrome respiratorio en Arabia Saudita, el MERS, se llamó el MERS-CoV, y el otro era SARS-CoV, y en el 2019 que surgió el otro virus que era una mutación, ya saben qué es mutación, de los anteriores que dio el COVID-19, ¿no? Entonces, no estábamos preparados, no estábamos inmunizados para esos virus. Por eso es que gran cantidad de gente se enfermó y produjo la pandemia. Así surgió el influenza AH1N1, ¿no? Y ahora estamos teniendo epidemia de AH1N1, ¿no? Así surgió el ébola, así surgió, las pandemias surgen así, ¿no? De epidemias que se vuelven grandes. ¿Qué cuadro clínico se presenta? A ver, ¿cuál es la especie del género Listeria patógena para el hombre? Listeria monocitógenes. ¿Qué cuadro clínico presenta en el recién nacido? Meningitis, neumonía y sepsis. Y en el adulto que no es inmunodeprimido, es asintomático. Algunas veces unos síntomas parecidos a una gripe, pero que no podemos decir. Y en la embarazada, asintomática, pero tiene el riesgo de sufrir aborto o tener el niño con bajo peso al nacer, ¿no? Y en los inmunodeprimidos, meningitis, meningoencefalitis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reservorio de la bacteria? Reservorio, yo he hablado de reservorio, el intestino de los animales, sobre todo, ¿no es cierto? Ahí se encuentra. Ahí ellos están reservando la bacteria ahí adentro sin enfermarse. Y cuando sale, contamina la tierra, el agua, y de ahí vienen las hortalizas y todo lo demás. ¿Qué cuadro clínico? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? A ver, joven, el de azul de gorra, me va a decir cuál es el mecanismo de transmisión. ¿Sería oral? No, el de que está ahí a su lado. Y oral. ¿Solo oral? Aéreo. Aérea, sobre todo en quiénes. ¿En quiénes? ¿En quiénes, chicos? En los profesionales que trabajan con animales, ¿no? Porque están en los establos y los animales están enfermos y respiran ese aire contaminado. Y la vía cutánea, ¿no? También es profesional. Y la única vía que es de humano a humano, ¿cuál es? La congénita. Yo les pongo así en los exámenes. Las siguientes son vías de transmisión de la Listeria monocitógenes. Les pongo todas ahí, excepto, ahí ¿cuál sería el excepto? Sexual.
¿no? Entonces el que sabe, piensa y pone, esta no es sexual, muy bien, Es razonamiento. excelente. ¿Ah? Es razonamiento. Razonamiento. Es razonamiento, así son los exámenes, razonamiento. Pero a mí me gusta harto el estético. Pero no son preguntas capciosas, no son preguntas para engañarlos, eso es capcioso. ¿Ya? Son preguntas de razonamiento para que piensen. ¿Ya? El que sabe, en un minuto lo contesta. Pero es pensando, ¿ya? ¿Qué tipo de enfermedad es la que me está preguntando? Bueno, ya con eso terminamos, chicos. La próxima clase, Bacillus. Gracias.